Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a la doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Hemos estado transmitiéndole a la audiencia el número de casos que reportó ayer la Secretaría de Salud de COVID-19, nuevos casos en las 24 horas, en las últimas 24 horas, 25,821. Es un dato que no se presentaba desde el 18 de agosto pasado y pues venimos de varios días con cifras altas de contagios, el martes más de 15,000, el miércoles más de 20,000, este jueves casi 26,000 y faltan 3,132 casos para superar el récord de toda la pandemia en México y puede ser que esto se alcance justamente hoy o en los próximos días, de que se alcance el número de contagios. Esa es la mala noticia. La buena es que, entre comillas, la tasa de letalidad es del 0.5%. Están falleciendo menos personas en proporción al número de contagios. Sonia, ¿cómo entender esto que está pasando? Pues bueno, primero que lo más seguro es que se trate de la nueva variante de Omicron, que es mucho más contagiosa que las otras variantes. Acuérdense que las variantes nuevas llegan y empiezan a desplazar a las otras, ¿no? Entonces, la variante de Omicron lo que tiene es que es súper contagiosa. Pongamos que Delta contagiaba a 3 y sabemos que ahora Omicron puede contagiar hasta 10. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta variante? Y además, ¿qué pasa también con las otras, con otras de las cepas que puede ser? Y es que los síntomas en las personas que están vacunadas y que se pueden contagiar, recordemos que puede pasar esto, es que son síntomas mucho más leves. Entonces, hay gente que está, o sea, que puede ser como que secreción nasal, que puede haber un poco de tos, que puede estar un poco cansado, y entonces lo que pasa es que crees que es un resfriado y más bien se trata de COVID, ¿no? Eso es lo que está pasando. Yo creo que tapó la guardia todos y eso es lo que pasó, ¿no? Vinieron estas fechas y pues reuniones familiares, nos fuimos de vacaciones y pues ahí es donde yo creo que ahí estamos viendo estas consecuencias, ¿no? Nos confiamos, dejamos de utilizar las medidas de precaución, dejamos de utilizar cubrebocas, la sana distancia pues brilló por su ausencia y pues entonces estamos viendo esto. De todas maneras, vemos casos mucho más leves, vemos menos hospitalizaciones y vemos una tasa de letalidad mucho más baja que en la tercera ola o el año pasado, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque muchísima parte de la población ya estamos vacunados y acuérdense que eso es lo que hace la vacuna, que si te da mucho más leve y disminuye las hospitalizaciones, ¿no? Entonces, bueno, claro que esto que estamos viendo en México lo estamos viendo en todos los países. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo un repunte de casos en todas partes, pues estamos ante una cuarta ola, ¿no? Claramente. ¿Existe el dato, Sonia, del número de casos que no se contabilizan por parte de la Secretaría de Salud o que no se contabilizan o no se cuentan en varias partes del mundo? Por esto que me comenta de que se puede confundir con una simple gripe, es decir, hay personas que tienen Omicron o que tienen COVID-19, pero que no se dieron cuenta porque traen escurrimiento nasal nada más o porque traen una tos leve nada más o porque no se les fue el olfato y no perdieron el gusto. En fin, pero pueden tener Omicron y lo pueden transmitir, lo pueden contagiar a otras personas que sí se pueden agravar y que sí pueden hospitalizarse. ¿Se sabe la cifra negra? Es decir, por cada caso confirmado, ¿cuántos habrá que no están contabilizados? Pues yo creo que sería, o sea, sería un riesgo yo decir así una cifra al aire ahí un poco inventada, ¿no? Porque puedes tener estos casos, o sea, puedes estimar un número de casos, pero sabemos que un positivo puede contagiar hasta 10. Entonces, pues imagínense, 1 por 10, los que tú quieras. O sea, es una cosa así. Ahora, ¿qué está pasando? Tú tienes síntomas, vas, te haces una prueba de antígenos, que recuerden que es la prueba rápida de hisopado nasal, y sale negativo y dices, no, pues estoy negativo, pero sigues con síntomas. ¿Qué pasa? Que sí puede ser COVID, pero la prueba de antígenos puede ser que tengas una carga viral muy baja y que no la esté detectando. Entonces, ¿qué es ahí que se puede hacer? Aislarse o tomarse una PCR, o incluso se recomienda que puedes hacerte una prueba de antígenos incluso mañana otra vez hacértela
¿no? Y aislarte, eso es lo más recomendable, y seguir utilizando cubrebocas, o sea, no porque creas que, no porque la prueba de antígenos haya salido negativa, tú creas que no es, puedes pensar que no es COVID, sobre todo si estuviste en contacto con alguien positivo o con alguien con sintomatología o con alguien sospechoso, eso es bien importante. Es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que ahora sabemos que, por ejemplo, si es Omicron, es mucho más factible que salga en prueba de garganta o de saliva, más que en hisopado nasal. Que sí sale, sí sale. Sí. Las pruebas rápidas sí sirven. Lo que pasa es que a veces la carga viral es baja y no la detecta. Pero si tú tienes mucha sintomatología, escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, fatiga y te haces una prueba de antígenos, sale negativa, lo recomendable igualmente es hacerse una PCR o igual aislarse hasta que desaparezcan los síntomas. Eso es lo más recomendable. Que igual no es COVID, bueno, pero puede ser influenza o puede ser un resfriado igual. Y también eso se contagia, ¿no? Entonces también contagias a la gente con un resfriado. Pues lo que tú, o sea, lo que hemos dicho muchas veces aquí en el auditorio, Juan Carlos, hay gente que por cualquier motivo no se puede vacunar, hay gente que tiene el sistema inmune deprimido, hay gente que está con una enfermedad y no puede protegerse, los tenemos que proteger el resto. Ya no es solo decir COVID o influenza, sino de cualquier resfriado, que incluso hay gente que con un resfriado se puede morir. Entonces, lo ideal es que si yo tengo síntomas me aísle. Eso es lo mejor. Sí, es decir, cualquier síntoma de resfriado es sospecha de COVID en estos momentos por la tasa de contagio que hay y la velocidad con la que se están contagiando personas y con la que los números se están registrando por parte de la Secretaría de Salud. A estas alturas de la pandemia, los números que ofrece la autoridad son confiables, es decir, ya hemos visto que los datos que de manera preliminar ofrece la Secretaría de Salud quedan muy por debajo que los que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía después comprueba mediante el cotejo de las actas de defunción. Esto ya lo hemos vivido el año pasado y bueno, es una situación que ha explicado la autoridad que pues hay deficiencias no solamente en México, sino en todo el mundo para registrar los casos de fallecimientos y los casos de COVID-19. Pero las cifras que tenemos en este momento en México, ¿son confiables, doctora? Yo pensaría que son confiables, pero están están subestimadas, ¿no? Yo creo que tenemos muchos más casos de los que están reportando. Piensa que también hay gente que ni siquiera se va a hacer la prueba y se queda en su casa, ¿no? Hay gente que compra las pruebas, se las hace en su casa, sale positivo y se queda en su casa. Entonces, eso tienes mucha gente positiva y que está en su casa porque pues lo puedes ver en cualquier lado, a ver, una cosa muy sencilla, los grupos de Facebook venden las pruebas, van a tu casa, te las hacen, eso no se reporta en ningún lado, tú tienes pruebas en tu casa, si alguien sale positivo lo mandas a su casa y ya está, ¿no? Entonces ahí tienes cifras de lo que quieras que no se están reportando. Ahora también no es que sea un subregistro, sino que va con rezago. Acuérdense que a veces puede ir hasta con una semana de rezago y después los estamos viendo, como bien dices tú, cuando el INEGI está sacando las actas de defunción tiempo después. Entonces, las cifras las vamos a ver después. Que se estén escondiendo las cifras, pues no hay necesidad porque estamos viendo, los casos se ven ahí, ¿no? Todo mundo en este momento conoce, sabe, tiene gente que está positiva, ¿no? Que hace 3 meses esto era impensable y ahora en todas las casas hay gente positiva, ¿no? Que 2 años hemos estado cuidándonos y de pronto viene alguien que no te imaginabas y contagia ahí a todo el mundo, ¿no? Entonces, las cifras son las que tenemos, yo creo que vamos con un rezago y también tenemos esta parte que yo te comento, hay mucha gente que se hace la prueba en su casa, sale positivo, sale negativo, ahí se queda, no se reporta a ningún lado. ¿Qué vas a hablar a la jurisdicción? Oiga, salí positivo, pues no, se queda la prueba ahí positiva, te quedas en tu casa 10, 15 días y se acabó. Eso está pasando. Doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre este tema. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Saludos a ti al auditorio. Hasta pronto.